Bien, mis estimados hermanos, una vez más seamos bienvenidos a la casa de nuestro Dios. Quiero invitarle a que podamos meditar en una porción de la Escritura. Este salmo, casi siempre meditamos en los primeros versículos. Nunca hemos desarrollado los 40 versículos que contiene. Así es que no sería una mala opción que esta noche podamos comenzar a meditar en todo este capítulo. Por supuesto no lo vamos a lograr en esta noche, pero podemos comenzar a meditar, pues, ¿qué le puedo decir? De manera continua, de manera sistemática, los 40 versículos de este capítulo, el cual es un salmo de David, y el título que se le dio al salmo fue El camino de los malos. Si había alguien que podía tener definitivamente potestad para hablar de esto, era David. ¿Por qué David tenía potestad para hablar de esta condición? Si usted ha leído la historia o conoce un poquito la biografía de David, recordará que la condición de David no fue fácil. Casi siempre hablamos del pecado de David y todas las cosas que él cometió. Sin embargo, su vida tampoco fue una condición fácil. Primero, su condición familiar no era favorable. Tanto así que cuando Dios mandó a Samuel a buscar el sucesor de Saúl, llegó a la casa de Isaí y Samuel declaró: Jehová sea provisto rey de tu casa. Manda a llamar a tus hijos, y mandó a llamar a los hijos. Y mire qué cosa más interesante, mandó a llamar a los hijos, pero entre todos los hijos que mandó a llamar, bueno, mejor dicho, entre todos sus hijos, al que ni siquiera mandó a avisarle, ¿a quién fue, hermano? A David. Allá estaba el pobre bicho, ¿verdad?, cuidando las ovejas de su padre. Llegó Samuel e hizo pasar a cada uno de los hijos de Isaí. Y Samuel, en su humanidad, en su condición limitada, cuando pasó el mayor de los hijos, inmediatamente él, no Dios, él dijo: este es el rey que Dios se ha provisto, este es el rey. No sé qué cualidades pudo haber visto en el hijo mayor de Isaí, pero Samuel se impresionó y dijo: este es el rey. Y Dios le dijo: no mires a su parecer, no mires a su estatura, porque yo ciertamente lo desecho, le dijo Dios. Porque Dios no ve lo de afuera, Dios ve el corazón. Y pasó cada uno de los hijos de Isaí, y Dios no le confirmó a Samuel quién iba a ser el sucesor de Saúl. Entonces, al no haber una confirmación de Dios, Samuel preguntó: ¿estos son todos tus hijos? No, dijo, ya esto es un bicho, pero ese, no creo que sea ese, entre todos estos. No, dijo el bicho aquel, no. Y no tuvo más alternativa que mandar a llamar a David. Y efectivamente David es el que Dios había elegido. Pero a pesar de que Dios lo eligió, no significa que la vida de David cambió para mejor en ese instante. No fue así. Es más, las cosas continuaron, podríamos decir, en la normalidad que se venían desarrollando. David continuó cuidando las ovejas de su padre. Sus hermanos mayores continuaron desarrollándose, tanto así que formaron parte del ejército de Israel. Cuando estaban en plena batalla, le dieron una comisión sumamente importante a David. ¿Y cuál era la comisión? Anda a dejarle comida a tus hermanos. Allá están ellos en plena batalla, en plena guerra, así que vos anda a dejarle comida. Y David, lógicamente, era un muchacho inquieto, desde temprana edad, con una fe bastante firme en su Dios. Tanto así que cuando llegó al campo de batalla, vio que todo el ejército de Israel estaba atemorizado. Se dio cuenta que los enemigos se burlaban del ejército de Israel. En aquella época habían diferentes formas de pelear las batallas. Tenía que ver tanto el aspecto, no sé si decirle espiritual, o el aspecto mítico de cómo se peleaban las batallas, porque los ejércitos creían que cuando ellos se enfrentaban, también el Dios al que ellos adoraban también se enfrentaba.
y que el ejército que ganaba es porque el Dios de ellos había derrotado al otro Dios. Esa era una forma de enfrentar o de pelear las batallas. La otra manera era que cada ejército podía elegir al mejor de sus guerreros para que se enfrentara cuerpo a cuerpo con el mejor guerrero del ejército contrario. Y si este guerrero vencía al otro, entonces se daba por sentado que este ejército vencía al oponente. Entonces, en ese contexto estaba se desarrolla la famosa historia de Goliat, ¿verdad? Que dice la Escritura que era un paladín, era un guerrero, un sobresaliente entre los soldados de los filisteos, un hombre de gran estatura, y retaba a los escuadrones de Israel y blasfemaba en contra del Dios de Israel. Entonces David va llegando con la provisión y escucha a Goliat blasfemar y retar al ejército de Israel. Entonces, yo no sé cuántos alguna vez en su vida han visto caricaturas, hermano. ¿Nadie ha visto caricaturas? ¿No? Y pocos lo me quedan así, como, ¿se han visto? ¿Han visto una caricatura instructiva que se llama Scooby-Doo? ¿Sí? ¿Se acuerdan del sobrino de Scooby-Doo? ¿De Scrappy? Ese Scrappy no era gran cosa usted. Así la ratilla, pero histérico como él solo, ¿verdad? ¿De acuerdo? Déjemelo a mí. Pues yo me imagino a David así, hermano. David no era alguien en ese momento, por su edad y todo, no era alguien que tenía una estatura sobresaliente. Era un muchacho. Cuando David ve a Goliat retando a los escuadrones de Israel y blasfemando contra su Dios, David, hermano, realmente se enciende en ira y en celo por su Dios. Entonces, y se queda viendo, yo me imagino, ¿verdad? David, el cipotillo ahí, ¿verdad? Bicho seco, Scrappy-Doo, versión judía. Se queda viendo, imagino que el tipo, ¿verdad? Con aquella intensidad, con aquel fuego, con aquel ímpetu, y vuelve a ver a los soldados, a los valientes, a los macho alfa del ejército de Israel, escondiditos, hermano. Ahí sacando la cabecita, asomándose nada más para ver el tamaño de Goliat. Entonces, David escucha, porque había una propuesta, una oferta, le iba a decir, pero no es oferta, una propuesta. Que aquel que se atreviera a enfrentar a Goliat y lo venciera, hermanos, iba a tener nada más ni nada menos que la hija del rey. Es que David era malilla, desde chiquito era malo el condenado. Iba a tener a la hija del rey por esposa. No creo que esa haya sido la motivación de David realmente. Era su celo por Dios. Hermanos, y David dice, yo le entro, dijo. Yo voy, déjenmelo a mí. Y va a buscar a Saúl para decirle que él se iba a enfrentar a Goliat. Porque no es posible cómo ese incircunciso, ese blasfemo, puede estar retando al escuadrón de Israel, a estos valientes hombres de Dios. No es posible. ¿Y los valientes hombres de Dios? Sí, ¿verdad? Yo menos que les haber dicho, ejército de valientes soldados, ¿tienen miedo? No, Va donde Saúl y le dice, yo me enfrento a él. Saúl le entrega la armadura. David se pone la armadura y dice, no, con esto no puedo yo. La armadura le quedó grande, hermano. Le quedó grande. Dijo, no, con esto no. ¿Y con qué vas a enfrentar entonces a Goliat? Todos aquellos que alguna vez bueno, como aquí la mayoría son hermanas, quizás no habrá mucho eco, pero en los poquitos que vemos, machos alfa, si alguna vez fueron de cacería, llevaron una hondilla resortera, no sé cómo lo conocerá usted, cachanflaca. Tiene diferentes nombres. 8 varas
hule amarillo. ¡Ja! Cuando se le ponía a cabo, cuando no así en los meros dedos, así. Con piedra de río, hermano. Piedra de río. Redondita. Y si nunca se pegó en los dedos, nunca tuvo infancia. Si nunca se le regresó la piedra, no tuvo infancia definitivamente. David dijo, aquí tengo mi onda. Que cuando uno desconoce la cultura, uno puede ver como insignificante la onda. La onda era una especie de cinturón que comenzaba con punta y se iba ensanchando hasta la parte de en medio que servía como una especie de bolsa y luego continuaba y terminaba en punta. Allí se colocaba una piedra y el lanzador habilidoso, o mejor dicho, en las manos de un lanzador habilidoso realmente era una arma sumamente peligrosa. Sumamente peligrosa. Entonces David se enfrenta a Goliat. Usted conoce la historia, lo vence. Cuando David vence a Goliat, le comentaba hace un momento, el ejército del cual representaba aquel guerrero, aunque David no entraba en esa categoría, el ejército que representaba aquel guerrero se declaraba victorioso. El ejército de Israel persiguió a los filisteos, los vencieron, entraron a Jerusalén como victoriosos y ahí comenzó la historia de David, la historia, digamos, no tan agraciada, no tan agradable, no tan predicada quizás de David, porque el ejército llegó victorioso a Jerusalén y dice que la gente comenzó a corear y decían, Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. Entonces Saúl comenzó a experimentar celo del bicho seco que había matado al gigante. Yo soy el rey. ¿Por qué dicen Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000? Y entonces, sin qué ni para qué, David gana a su primer gran enemigo a muerte. ¿Quién fue? Saúl. El cual en algún momento David, posteriormente en la historia, en algún momento dice la escritura que Saúl era atormentado por un espíritu, pero que David, que era un habilidoso músico también, cuando tocaba el arpa, hermano, el espíritu abandonaba a Saúl. Y en una oportunidad estaba David frente a Saúl y Saúl le quita la lanza a uno de sus soldados, hermano, y se la deja ir a David. Y dice que, narra la escritura, que la lanza quedó, hermano, pegada a la pared. O sea que no estaba jugando, hermano, no lo quería asustar, realmente lo quería atravesar, literalmente. David se va a huir, Saúl comienza a perseguirlo, Saúl se olvida de los filisteos y comienza a perseguir a David. Y ahora David tenía que huir de su rey y tenía que huir de los filisteos. Como quien dice, ¿y para dónde corro? Mi propio rey me quiere matar. Y no solamente era su rey para ese momento, era su rey y era su suegro también. Y aunque David tuvo la potestad de poderle quitar la vida en más de una oportunidad a Saúl, no lo hizo, hermano. Y en una oportunidad incluso avergonzó a los guardaespaldas de Saúl. Lo andaba persiguiendo, se quedó dormido. David llegó hasta donde estaba Saúl y corta una parte de su capa y después le dice, voy a parafrasear la historia, le dice, ¿sabes qué, rey? Yo acabo de despedir a tus guardaespaldas, no sirven para nada. Porque mira, le dijo, la orilla de este manto, ¿de quién es? Y a menos que Saúl en ese momento se quedó viendo y se dio cuenta que era la de él. Dios lo puso en sus manos. Sin embargo, David, a pesar, hermano, de que injustamente era perseguido,
David siempre declaró y dijo, no, dijo, yo no voy a tocar al ungido de Jehová. Y en una oportunidad, por andar huyendo, se fue a meter, en palabras nuestras, a la boca del lobo. Se fue a meter al campamento filisteo, y para que sus enemigos, los otros enemigos, no le hicieran nada, se fingió loco, dice la Escritura. Dice que abrió la boca y dejó, y literalmente dice la Escritura, que la baba, hermano, le deslizase por la barba. Tanto así que cuando el rey de los filisteos lo vio, dijo que me hacían falta locos en el reino, que me traen a este. No hay suficientes locos ya en el reino. Hermano, y esa es la parte de la historia de David. Por eso le dije, si hay alguien que conoce de esto, hermano, es David, que se ganó enemigos sin qué ni para qué. No había razón, no había causa, y se ganó enemigos. Y pasó muchos años, no fue un par de semanas, no fue un par de meses, pasaron años en donde tuvo que andar huyendo sin causa, sin razón. Tanto así que se fue a meter a una cueva donde estaban todos los de amargo ánimo, la cueva de Adulán, dice la Escritura. Y en la cueva de Adulán, siendo él perseguido, estando con todos los de amargo ánimo, estando en una condición deplorable, surge, según algunos, uno de los más hermosos salmos, que es el Salmo 23. Y uno cuando lee el Salmo 23, uno se imagina quizás a David, ¿verdad?, en el esplendor de su palacio, en una condición maravillosa. Algunos dicen, no, estaba en la cueva de Adulán, en un lugar, yo siempre lo comparo como que usted dijera, mire, estuve pasando la noche debajo de una pasarela en el centro de San Salvador. Y estando allí, David escribe, Jehová es mi pastor y nada me faltará. En delicados pastos me pastoreará y aderezas mesas delante de mí. ¿Qué dice, hermano? En medio de mis angustiadores. Mis estimados hermanos, si hay alguien que sabía, repito, esta condición, era David. Después de todo lo que le he hablado, espero que podamos tener un poco más de claridad en el texto que vamos a leer. Abra su Biblia en Salmos capítulo 37 y vamos meditando versículo por versículo. Así sentadito se queda y vamos meditando versículo por versículo. Repito, David es un salmo de David, y los eruditos bíblicos, porque no fue David el que lo tituló, le llama el camino de los malos. Repito, David tenía potestad para hablar de esto. Y dice lo siguiente, ¿tenemos el versículo 1, hermanos? Muy bien, si ya lo tenemos, lo leemos. Dice la Escritura, no, a ver, leámoslo juntos. Dice, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen. Mire la condición de David. Repito, él tenía autoridad para hablar de esto. Tenía toda la potestad. Y comienza declarando y dice, no te impacientes a causa de los malignos. Porque la condición del ser humano es ver, hermano, solamente lo que está frente a nuestros ojos, lo inmediato. Pocas veces, en un acto de fe, pocas veces nos vamos un poquito más allá de lo que nosotros podemos percibir. Pocas veces. David dice, tenga paciencia a los que hacen mal. Acá le llama a los malignos, se lo voy a poner en otras palabras, nunca les va bien. Nunca les va bien. Nunca, tristemente. ¿Y por qué esa condición? Bueno, sencillo, porque Dios no se complica la existencia, simplemente dice que la paga del pecado es muerte. Dios no es aquel viejito, ¿verdad?, que anda ahí no es mezquineando, ¿qué sería? Metideando es la palabra técnica, ¿verdad? Que anda metideando, ¿verdad? Y vos te portaste mal, ¿verdad? ¡Pah! No, hay algo que simplemente se llama causa y efecto. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará, dice la Escritura. Entonces, lastimosamente, repito, y David tenía potestad para hablar de esto. Tenía potestad. Porque todos sus enemigos, aquellos que, hermano, repito, que David no había hecho nada para conseguírselos, a todos les fue mal, incluyendo a Saúl. No le fue bien. Entonces David declara y dice, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen
iniquidad. Porque a veces en la condición del individuo, a veces el individuo cree, piensa, hermanos, de que aquellos que actúan de una forma tan, podríamos decir, inescrupulosa, a veces parecería, mire, parecería que les va bien, parecería. Conversaba con alguien y hablábamos de la delincuencia, pero más que todo de los muchachos que de corta edad comienzan a delinquir en esta cuestión de las pandillas y todo eso. Y a este hermano, en más de una oportunidad lo amedrentaron, lo intimidaron. Y le decía, me decía él, y me dice, y eran jovencitos, 16, 17 años, 15 años, jovencitos. Y le preguntaba, ¿y cuánto tiempo ha pasado de que esas condiciones han sucedido? Y me hablaba de, 4 o 5 años, algo así. Y le preguntaba, ¿y esos muchachos que lo estaban molestando? No, me dice, lastimosamente, ya no están. Lastimosamente, ya no están. Porque la condición en la que algunas veces ellos se creen intocables, lastimosamente son simples mortales como cualquiera de nosotros. Y tarde o temprano, las consecuencias de sus acciones los terminan alcanzando. Tristemente. No debería ser así, definitivamente que no debería ser así. Les hablaba la vez pasada de una persona que él era fue del ejército en la época del conflicto armado en el país y después terminó como un sicario. Él era un sicario. Y en una oportunidad, hablando con esta persona, me decía, en su concepción, en su creencia, me decía, yo creo que al final Dios va a tener misericordia de mí, me decía, porque yo con los niños no me meto. Y mira, me dijo, una vez tenía, porque ellos hacían un encargo. Y sabes, me dijo, ¿por qué se salvó? Porque tenía a un niño. Ya lo tenía, me decía, ya lo tenía alineado, estaba en la hamaca, yo estaba allí, no me había visto. Pero tenía un niño y por eso se salvó. Y me dijo él, y yo creo que por eso Dios va a tener misericordia de mí, porque yo con los niños no me meto, me dijo. Y su argumento podía ser ese, pero las condiciones en las que terminó son totalmente deplorables. En una borrachera tuvo un accidente, se fracturó una pierna, fue a parar al hospital. En su arrogancia, en su orgullo, en su condición, no sé decirle prepotente, se salió del hospital. A los pocos días se emborrachó, se le infectó el golpe que tenía, la fractura que tenía. El tipo llegó a una condición tan deplorable, tan decadente, que quizás hasta grotesco le puede parecer como se lo voy a declarar, pero básicamente fue así. Terminó casi podrido en la calle. Casi. Mis estimados hermanos, es que a veces el individuo, cuando se siente fuerte, cuando se siente intocable, se le olvida que hay alguien mucho más poderoso, que hay alguien mucho más grande y hay alguien que no comparte su gloria con nadie. Entonces, David, repito, con pleno conocimiento de causa, declara y dice, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Ni tengas envidia de eso. ¿Por qué razón? Versículo 2 dice, porque, y este es un principio bíblico, porque como hierba serán pronto, ¿qué dice? Cortados, y como la hierba verde se secarán. Como la hierba serán pronto cortados. ¿Cuánto es pronto? Pues mire, en la condición nuestra, en la condición humana, para nosotros pronto es mañana. Bueno, ni siquiera mañana, ayer tenía que haber sido, ¿verdad? Para nosotros pronto es ayer.
¿Para cuándo lo quiere? Para ayer lo quería yo. Pero en la condición de Dios, pronto, hermano, en función que Él está en la eternidad, pronto es que a Dios no se le escapa nada. 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 Y lo único que detiene la ira de Dios sobre un individuo es el arrepentimiento. Mientras el individuo siga en una condición orgullosa delante de Dios, tarde o temprano, la justicia de Dios lo va a alcanzar. Hace 3 años, creo yo, más o menos, salió una noticia, creo que ya se las he compartido en algún momento, muy curiosa, porque allá por los años 60, si no me equivoco, por ahí, 60, 70, algo así, en Europa hubo un asalto de un tren que conducía de una encomienda bancaria, creo que era. Y hubo un asalto de película, pero de película, de lo más sonado en aquella época en Europa. Y no pudieron arrestar a los delincuentes, no pudieron arrestarlos. Poco a poco fueron cayendo en diferentes lugares, diferentes locaciones, pero había uno que nunca lo encontraron, nunca. Hace 3 años, más o menos, 3, 4 años, si mal no recuerdo, un anciano, creo que de origen escocés, si no me equivoco, que vivía en Brasil, enfermo, tuvo que ir y pasar consulta y lógicamente pues dar todos sus datos, y de repente no sé cómo lograron unir todos los cabos, y aquel anciano enfermo, aquel anciano con una salud quebrada, era uno de aquellos delincuentes que allá por los años 60 o 70, repito, no recuerdo muy bien, había participado de ese asalto allá en Europa. Y la gran noticia no era la condición de maldad del anciano, ni era lo que se había robado. La gran noticia era que, hermano, 40, no sé cuántos años después, el hombre iba a ser juzgado en su país. Y lo extraditaron de Brasil, se lo llevaron, no recuerdo en qué país de Europa, iba a ser juzgado por el delito que había cometido, conforme a sus leyes, conforme a sus cosas. Pues pronto le llegó, ¿verdad? No, pero 40 años no es pronto. Para Dios sí. Para Dios sí. Para nosotros no. Pero para Dios sí, si Él vive en la eternidad. El individuo puede creer que le puede ganar a Dios. Hermano, no hay cosa más errada creer que se le puede ganar a Dios. Nuestro pastor general decía unas palabras muy, muy correctas. Decía, no ha nacido, y él lo agregaba todavía, decía, no ha nacido el incircunciso que le pueda ganar a Dios. Hermano, no ha nacido y no nacerá. Y no nacerá. Muchas veces lo que nos lleva a experimentar el juicio de Dios es el orgullo, más que la acción que cometemos. Porque delante de Dios pecado es pecado, no hay pecado grande ni pequeño, pecado es pecado. Pero la forma como nos presentemos delante de Él, hermano, es lo que marca la diferencia. O con un corazón arrepentido, con un corazón sincero, con un corazón quebrantado o con un corazón orgulloso. Y la palabra declara y dice que a los orgullosos Dios los ve de lejos. Dios los ve de lejos. Y repito, y no estamos hablando, hermano, de la condición pecaminosa, porque si hablamos de eso, David de eso no tenía ninguna solvencia, hermano. Ninguna solvencia, David. Pero la diferencia entre David y los personajes que giran alrededor de su historia, incluyendo a Saúl, la gran diferencia es que David declara, un corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Jehová. Porque él sí se presentaba delante de Dios con sinceridad, no con perfección, con sinceridad. Entonces, veamos un último versículo, por favor. Versículo 2 y versículo 3 dice, porque como la hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. Versículo 3 dice, y aquí nos quedamos, confía en Jehová y haz el bien y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. El contraste. ¿Cuál es el contraste? Pues mire, está en nuestras manos, en nuestra potestad, decidir de qué lado presentarnos delante de Dios. O del lado de los que
pues aparentemente tienen sus momentos, entre comillas, de gloria, o entre aquellos que pueden tener una condición prolongada de bienestar delante de Dios. Dice, confía en Jehová y haz el bien. Que no nos dejemos arrastrar o influenciar por la condición del mal. Y en este tiempo es tan, ¿qué le puedo decir? Tan difícil, porque parecería que los malos están de moda. Parecería. Si no vea cuáles son en la actualidad, entre las producciones, no sé si decirle cinematográficas, producciones televisivas, entre las más vendidas en estos tiempos, ¿cuáles cree que son usted? Los narcos, películas, series, canciones, tanto así que algunos hasta con acento colombiano andan hablando usted. Está jodido. Porque parece que está de moda ser malo, ¿verdad? Parece que. Mis estimados hermanos, dice la Escritura, no te impacientes a causa de los malignos, porque como la hierba serán pronto cortados. Confía en Jehová y haz el bien. Así que denle un aplauso, Señor, en esta noche. Vamos a orar, mis estimados hermanos. Padre, buen Dios, gracias por tu palabra. A través de ella nos edificamos y nos fortalecemos. Gracias, bendito Señor, en el